El periodismo multimedia se refiere a la práctica del periodismo que utiliza diversas plataformas digitales para investigar, producir y difundir contenido informativo. Con la llegada del Internet, el periodismo ha experimentado un cambio radical, pasando de los medios impresos a un entorno digital, donde la información se presenta en múltiples formatos, como texto, audio, video e infografías. Este cambio ha impulsado por la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de consumo de información, donde los lectores buscan contenido accesible, inmediato y atractivo. El lenguaje periodístico en medios digitales presentan varias características distintivas, que entre estas tenemos la concisión y claridad. Se prioriza la brevedad y la facilidad de comprensión, dado que los lectores suelen escanear el contenido. Titulares llamativos. Se utilizan títulos atractivos que capten la atención y sean fácilmente compartibles en redes sociales. El formato escaneable, que es el uso de subtítulos, listas y párrafos cortos para facilitar la lectura rápida. Tenemos la interactividad, que es la integración de elementos multimedia, que estas son videos, infografías, enlaces, que enriquecen la información y fomentan la participación del lector. Estas características ayudan a captar la atención de un público diverso y a adaptarse a las nuevas formas de consumo de información en la era digital. Las diferencias entre el lenguaje periodístico tradicional y el digital son significativas. El estilo y tono, que son tradicional, más formal y estructurado, siguiendo normas estrictas de estilo. Tenemos la digital, tiende a ser más informal y cercano, buscando conectar directamente con el lector. Tenemos la estructura, que es tradicional, predomina la pirámide invertida con una clara jerarquía de información. Tenemos la digital, que es el uso de formatos escaneables como listas, subtítulos, que facilitan la lectura rápida. Tenemos la inmediatez, que es tradicional, son las noticias que se publican en ciclos más largos, diarios, semanales. Tenemos la digital, que es la inmediatez es crucial, las actualizaciones ocurren en tiempo real. Estos elementos son claves para captar la atención en un entorno digital saturado y mejorar la comunicación efectiva del mensaje periodístico. El uso de recursos visuales y multimedias en el periodismo digital es fundamental por varias razones. Tenemos el atractivo visual, que son las imágenes, videos, infografías que capturan la atención del lector y hacen que el contenido sea más atractivo. Tenemos la claridad y comprensión, que son los elementos visuales que pueden simplificar información compleja, facilitando la comprensión de datos y conceptos. Tenemos la interactividad, que son recursos como gráficas interactivas o encuestas que inviten a la participación del lector, mejorando la experiencia. Bueno, en los formatos de contenido digital existen varios populares. Los artículos, estos son profundos e informativos, aunque pueden ser extensos. También están los videos, estos ayudan a captar la atención y emociones, pero requieren más recursos. En cambio, las infografías son visuales y fáciles de compartir, aunque limitadas en profundidad de información. Algo muy popular en la actualidad, pues son los podcasts, ideales para escuchar en cualquier momento, pero difíciles de escanear rápido. Y bueno, algunos ejemplos innovadores en el periodismo actual incluyen la realidad aumentada, que hacen la narrativa más inmersiva, y los documentales interactivos. Estos permiten al usuario decidir su recorrido, e hilos en redes sociales que cuentan historias de forma rápida y accesible. Escoger uno de los formatos, de esos formatos, es clave para pensar en qué necesita nuestra historia y audiencia. Características de los contenidos digitales. Interactividad y participación del usuario. A diferencia del periodismo tradicional, donde la comunicación era predominantemente unidireccional, el entorno digital invita a los usuarios a interactuar directamente con el contenido. Esto manifiesta en la posibilidad de comentar, compartir en redes sociales o incluso contribuir en contenidos propios, lo que convierte al lector en un participante activo del proceso. La personalización y segmentación del contenido. La personalización del contenido es otra característica clave. Gracias a esto, los algoritmos avanzados y herramientas analíticas, y gracias a eso los medios pueden adaptar su contenido a las preferencias individuales de las audiencias. Mientras tanto, la segmentación permite a los periodistas crear contenido más relevante para dichos específicos del mercado, aumentando así la efectividad comunicativa. Y por último, la optimización para los dispositivos móviles y el SEO.
Es crucial que los contenidos sean fácilmente navegables y legibles en pantallas pequeñas, ya que hoy en día es lo que más se utiliza por los usuarios. Eso implica diseñar páginas web responsivas a que se adapten automáticamente al tamaño de la pantalla en la que se está leyendo, y las prácticas de SEO se incluyen el uso adecuado de palabras clave, metadescripciones efectivas y enlaces internos que mejoren la visibilidad del contenido en las búsquedas en línea. El storytelling en el periodismo consiste en estructurar y presentar la información de una manera atractiva, apelando a elementos narrativos y emocionales para que el lector no solo entienda los hechos, sino que se sienta involucrado con ellos. Se apoya en la narrativa de los personajes, conflictos y un arco dramático que hace que los temas periodísticos sean más accesibles y memorables. Principios del storytelling en el periodismo. Humanización de la información. Presentar las historias centradas en las personas, tanto en protagonistas como en las implicaciones humanas de los eventos. Contextualización. Ofrece un contexto que permite al lector comprender la importancia de la historia, cómo afecta a diferentes personas y por qué deberían interesarse. Empatía y emoción. Apelar a los sentimientos del lector permitiendo que se genere un vínculo emocional con la historia. Coherencia y estructura narrativa. Utilizar una estructura que facilite seguir la historia como un inicio integrante, un desarrollo con conflictos y una resolución o reflexión final. Técnicas narrativas para captar la atención del lector. En el periodismo digital, captar la atención rápidamente es clave, pues la competencia es alta y los lectores suelen navegar entre múltiples contenidos. Algunas técnicas de storytelling efectivas incluyen lo siguiente: uso de personajes, integrar testimonios de personas directamente involucradas o afectadas por la noticia. Estos personajes ayudan a humanizar la información y ofrecen una perspectiva cercana. Construcción de escenarios. Describir los lugares o el ambiente de los hechos para situar al lector, permitiendo que visualice la historia y sienta que está presente. Establecimiento de un conflicto o problema. Presentar un conflicto desde el inicio para crear curiosidad sobre cómo se resolverá o qué impacto tendrá. Suspenso y sorpresa. Crear una narrativa que genere suspenso o momentos inesperados. El elemento sorpresa mantiene el interés del lector y da un giro que suele ser recordado. Ejemplos de historias efectivas que utilizan el storytelling. Algunos ejemplos del storytelling en periodismo digital demuestran cómo el uso de técnicas narrativas puede llegar a captar la atención del lector y generar una conexión más profunda con la información. Snowfall del New York Times. Este reportaje multimedia sobre una avalancha en el estado de Washington combina texto, video, animaciones, gráficos interactivos para sumergir al lector en la historia. Al narrar las experiencias personales de los involucrados, la historia crea un impacto emocional mientras se informa de los hechos. Firestorm de The Guardian. Este reportaje combina fotografía, testimonios en video y texto para contar la historia de un devastador incendio forestal en Australia. El enfoque en las experiencias de una familia permite al lector conectar emocionalmente y entender la magnitud del desastre. Planet Money Makes a T-shirt de NPR. Este proyecto de NPR narra el proceso de producción de una camiseta común. A través de videos gráficos y texto cuenta la historia de los trabajadores y las fábricas en diferentes partes del mundo, humanizando un proceso que suele ser invisible para el consumidor y mostrando la complejidad de la economía global. The Joplin Tornado de The Weather Channel. Con recursos visuales interactivos, este reportaje sobre un tornado devastador en Joplin, Missouri, combina testimonios y mapas interactivos, lo que permite al lector entender tanto el alcance de la tragedia como las historias individuales de los afectados. Vamos a hablar de narrativa transmedia, técnica de contar historias en la que el contenido se distribuye en múltiples plataformas, donde cada una añade un valor único en el relato general. En el periodismo, esta estrategia permite abordar una historia desde varios ángulos: texto, videos, infografías y redes sociales.
ofreciéndoles una experiencia más completa y manteniendo la audiencia comprometida. Algunas estrategias para historias transmedia en periodismo es distribución fragmentada. Ahí aplica que cada plataforma aporta un aspecto distinto a la historia, enriqueciendo el relato global. También está interacción con la audiencia, donde tú interactúas con la audiencia, ya sea con encuestas, comentarios o contenido participativo, que sea mutuo. Y multiplataforma. El contenido se adapta en diferentes dispositivos y formatos, facilitando el acceso y personalización. Estos son algunos casos de estudio que yo utilicé para narrativa intermedia. Por ejemplo, el Snowfall de New York Times, que usó texto, video y gráficos para contar una avalancha ofreciendo una experiencia inmersa. El Guantanamo by Files de The Guardian y de New York Times combinaron archivos y reportajes interactivos sobre Guantanamo. Y la Casa Blanca en obra, El País, analizó el primer año de Byte con artículos, videos y gráficos interactivos. Normalmente cualquier empresa o cualquier uno de estos casos de estudio se utilizó mucho lo que es la interacción, archivos, multimedia, para poder llegarle al público indicado.